Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo obtener las integrales de funciones continuas por partes. Recordad lo siguiente, que cuando tenemos una función continua sobre un intervalo cerrado, ya sabemos que eso implica integrabilidad. Ahora, ¿qué pasa si tenemos alguna discontinuidad? Recordad lo siguiente, cuando teníamos este ejemplo de aquí tenemos esta función que va, por ejemplo, de 0 a 1 sin incluirlo. Y luego tenemos esta otra función que va desde el 1 incluyéndolo, por ejemplo, hasta el 3. Aquí tenemos el 3, incluyendo el 3. Bueno, pues ¿qué podemos decir de todo el intervalo que va desde 0 hasta 3? Que nosotros podemos siempre obtener su valor funcional, porque ya vemos que aquí esta función en 1 no está definida, pero esta otra función sí está definida en 1. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos obtener la integral para este intervalo cerrado, lo mismo para este otro intervalo cerrado, luego si la sumamos vamos a obtener la integral total que va desde 0 hasta 3. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente y nos dice lo siguiente, que se dice que una función f es continua por partes sobre un intervalo cerrado si existe a lo más un número finito de puntos, estos que tenemos aquí, en los que la función tiene una discontinuidad finita o saltos sobre cada subintervalo abierto. ¿Qué nos está diciendo aquí realmente? Bueno, pues vamos a verlo con un ejemplo. Aquí tenemos estas funciones o esta función, pero ya vemos que aquí tenemos saltos de línea, o lo que es lo mismo, tenemos discontinuidades, porque ya vemos que en esta parte de aquí, para pasar a esta función, nosotros tenemos que levantar el boli o el lápiz del papel, es decir, no tenemos una continuidad, como podemos ver. Ahora bien, nosotros podemos obtener la integral definida para el intervalo que va desde A hasta B. Bueno, pues eso depende si nosotros podemos obtener todos los valores funcionales. Me explico, si nosotros vemos que para este intervalo cerrado esta función sí está definida para a sub 1 para todas las x que tenemos dentro de este intervalo cerrado, excepto para c sub 1, bueno, pues ya vemos que realmente no está definida para este punto, pero si, por ejemplo, esta función sí está definida en este punto de aquí y no está definida en este otro punto de aquí, pero esta otra función sí está definida en este punto, aquí es un salto de línea, en este punto, pero aquí no está definida, y esta otra sí está definida en este punto y aquí también, eso significa que nosotros podemos obtener todos los valores funcionales. Si queremos obtener el valor funcional de c sub 1, bueno, pues tendremos que emplear esta función de aquí, porque ya vemos que esta función sí que está definida en c sub 1. Si queremos obtener el valor funcional en c sub 2, no vamos a utilizar esta función porque no está definida en este punto, pero vamos a usar esta otra función porque sí está definida en este punto. Bueno, pues sabiendo esto, ¿cómo obtenemos nosotros la integral definida que va desde A hasta B para este intervalo cerrado, si ya vemos que aquí realmente tenemos discontinuidades? Como tenemos discontinuidades, pero podemos obtener sus valores funcionales, bueno, pues basta con hacer lo siguiente, obtener la integral definida para este primer subintervalo que tenemos aquí, que va desde A hasta C sub 1, lo mismo para este otro intervalo que va desde C sub 1 hasta C sub 2, tenemos que obtener su integral definida, y así con todos los intervalos que tengamos aquí hasta llegar al último. Una vez que tengamos todas las integrales definidas, simplemente las tenemos que sumar y vamos a obtener la integral definida sobre este intervalo cerrado que va desde A hasta B. Ahora bien, uno puede pensar lo siguiente, que si sumamos estas áreas que tenemos aquí, vamos a obtener el área total. Pero realmente no lo podemos hacer así, porque aquí no tenemos siempre la misma función. Aquí tenemos una función que es totalmente diferente a esta otra función, lo mismo nos pasa con esta función y lo mismo nos pasa con esta otra función. Es por eso que tenemos que obtener las integrales definidas para cada intervalo que tenemos aquí, empleando la función correspondiente, y una vez que obtengamos todas las integrales definidas, las sumamos, y ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener la integral definida sobre este intervalo cerrado que va desde A hasta B. Y para practicar un poco vamos a realizar unos ejercicios. Tenemos que evaluar esta integral definida, pero ya vemos que aquí tenemos esta función que se representa como f de x, pero ya vemos que aquí está definida por partes, porque ya vemos lo siguiente, que para esta función ya vemos que estamos empleando este intervalo semiabierto que va desde -1 incluyéndolo hasta el 0 sin incluirlo. ¿Qué nos pasa con esta segunda función? Es para este otro intervalo que va desde el 0 incluyéndolo, recordar este símbolo, hasta el 2 sin incluirlo. Y por último, ¿qué nos pasa con esta otra función que ya vemos que y es igual a 3, es decir, que tenemos una constante? Bueno, pues que tenemos que emplear este otro intervalo que va desde 2 incluyéndolo hasta 4 incluyéndolo. Bueno, pues como ya vemos que realmente podemos obtener nosotros la integral definida para este intervalo cerrado que va desde -1 hasta 4, pues ya sabemos que le podemos dar solución. Ahora bien, recordad que aquí tenemos discontinuidades. Solo nos tenemos que fijar en lo siguiente.
Aquí tenemos estos puntos finales. Bueno, pues con tal de que una de estas dos funciones esté definida para el 0, en este caso ya vemos que esta función no está definida para el 0, pero en esta otra sí que está definida para el 0, bueno, pues con tal de que una de las dos esté definida en uno de estos extremos, nosotros ya sabemos que podemos obtener su valor funcional, como podemos obtener su valor funcional para todos estos intervalos, como podemos ver aquí. Ya sabemos lo que tenemos que hacer, y para que lo veáis gráficamente, aquí tenemos la gráfica, aquí tenemos la primera función que va desde -1 hasta 0 sin incluirlo. Aquí tenemos la segunda función que va desde 0 hasta 2 sin incluirlo, recordar. Y aquí tenemos la tercera función que va desde el 2 incluyéndolo hasta el 4 incluyéndolo. Aquí también se incluye el -1. Bueno, pues ¿dónde nosotros podemos obtener el valor funcional cuando x es igual a 0? No podemos emplear esta función, pero sí podemos emplear esta función porque está definida en 0. ¿Qué pasa si queremos obtener el valor funcional cuando x es igual a 2? No podemos emplear esta función porque no está definida en 2, pero sí podemos emplear esta otra función porque sí está definida en 2. Y con el 4, bueno, pues empleando esta otra función, ya sabemos que podemos obtener su valor funcional. En definitiva, nosotros podemos obtener todos los valores funcionales que van desde -1 hasta 4. Ahora bien, en función en el intervalo que nos encontremos, bueno, pues tendremos que emplear una función u otra. Bueno, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente tenemos que formar las sumas de las integrales definidas, es decir, aquí tenemos el primer intervalo, que ya sabemos que va desde -1 incluyéndolo hasta el 0 sin incluirlo, para esta primera función. La segunda integral definida ya sabemos que va desde 0 hasta 2, y para la tercera integral definida ya sabemos que tenemos que emplear esta otra función que va desde 2 hasta 4. Bueno, pues simplemente tenemos que sustituir f de x por la correspondiente función, es decir, para el primer intervalo que va desde -1 hasta 0 sin incluirlo, ya sabemos que tenemos que emplear esta primera función. Bueno, pues aquí lo tenemos. Para esta segunda integral definida, como estamos con este intervalo cerrado, bueno, pues tenemos que emplear esta segunda función. Aquí la tenemos. Y para la tercera integral definida, bueno, pues como estamos con este intervalo cerrado, simplemente tenemos que emplear esta otra función. Aquí la tenemos. Una vez que tenemos las tres integrales definidas, ya sabemos cómo darle solución. ¿Cómo le damos solución a esta integral definida? Ya sabemos que tenemos lo siguiente. Por un lado tenemos a x y por otro lado tenemos a la constante. Bueno, pues para esta primera integral ya sabemos que tenemos x al cuadrado entre 2, aquí la tenemos, y para esta segunda integral ya sabemos que tenemos x, aquí la tenemos, pero recordar que estamos con una integral definida, de ahí que tenemos que emplear este símbolo de aquí, que ya sabemos que simplemente estamos indicando el intervalo. Para esta segunda función, bueno, pues ya sabemos que la integral indefinida para x de x, bueno, pues ya sabemos que es igual a x al cuadrado entre 2, esta de aquí. Y recordar que no contamos con las constantes porque las podemos considerar como 0, porque ya sabemos que en este punto se va a cancelar. Bueno, pues ¿qué nos pasa con esta tercera? Simplemente tenemos la integral indefinida de una constante, y ya sabemos que la constante la podemos retirar de la integral. Bueno, pues tenemos 3, la integral de dx, que ya sabemos que es igual a 3 por x. Bueno, pues aquí lo tenemos. Una vez que tenemos las integrales definidas, bueno, pues simplemente tenemos que realizar la sustitución, estas x por 0 menos estas x por -1. Y lo mismo con esta segunda función, ya sabemos que tenemos esta x, la sustituimos por 2, y luego esta otra x la sustituimos por 0 y simplemente lo restamos. Y lo mismo con la última función. Bueno, pues aquí lo tenemos, le vamos dando solución y ya vemos que el resultado de esta integral definida, que va desde -1 hasta -4, bueno, pues ya vemos que es igual a 17 medios. Como digo, nosotros no podemos emplear la propiedad de que podemos sumar estas integrales definidas, que es igual a esta otra. ¿Por qué? Porque aquí tenemos discontinuidades. Si no tuviésemos discontinuidades, bueno, pues ya sabemos que este área más este otro área más este otro área es igual al área total que tenemos desde este punto hasta este otro punto. Aquí prácticamente nos pasa lo mismo, pero con un pequeño matiz de que estamos usando siempre funciones diferentes para cada intervalo. Y ya lo vemos aquí, porque ya sabemos que esta primera función no está definida para el 0. Entonces no la podemos usar para este intervalo cerrado. Sí podemos emplear esta segunda función porque está definida en 0. Y lo mismo con esta tercera función, ya sabemos que está definida en 2, con lo cual tendremos que emplear esta tercera función. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues vamos a realizar el último ejercicio y dejamos el vídeo. Tenemos que evaluar esta integral definida y ya vemos que aquí tenemos el valor absoluto. ¿Cuál es la definición del valor absoluto para esta función? Bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente cuando tenemos esta función x menos 2, siempre y cuando x menos 2 sea mayor o igual a 0. Recordar. En cambio, tenemos la apuesta menos por la función
siempre y cuando x menos 2 sea menor que 0, o lo que es lo mismo, bueno, pues ya sabemos que este negativo multiplica los dos términos que tenemos aquí y aquí despejando para la x, bueno, pues como digo, o lo que es lo mismo, ya vemos que tenemos esta función siempre y cuando x sea mayor o igual a 2, y esta otra función siempre y cuando x sea menor que 2, y para que lo veáis gráficamente, aquí lo tenemos, aquí abajo. Si no estuviésemos con el valor absoluto, bueno, pues ya sabemos que tenemos que continuar por aquí, por la parte negativa, pero como estamos con valor absoluto, ya sabemos que los valores funcionales van a ser positivos. Bueno, pues ya lo vemos, cuando llegamos aquí a 2, esta función está definida en 2 y también está definida para todo este intervalo cerrado que va desde 0 hasta 2. Es decir, cuando x es mayor o igual a 2. Ahora, ¿qué podemos ver aquí? Aquí tenemos el cruce de las dos funciones. ¿Cuándo tenemos que emplear una función y cuándo tenemos que emplear otra? Aquí lo tenemos. Cuando x es mayor o igual a 2, simplemente tenemos que emplear esta primera función. Y cuando x es menor que 2, tendremos que emplear esta segunda función. Ya vemos que para esta función no está definida en 2, pero esta segunda función sí que está definida en 2. Bueno, pues sabiendo todo esto, sabiendo que podemos obtener los valores funcionales para este intervalo cerrado que va desde 0 a 3 y que tenemos que emplear diferentes funciones según en el intervalo que nos encontremos, bueno, pues simplemente tenemos que formar las integrales definidas. Aquí las tenemos. Ahora bien, cuando estamos de 0 a 2, ya sabemos que tenemos que emplear esta primera función. Bueno, pues aquí la tenemos. Ahora, cuando estamos en este otro intervalo de 2 a 3, tenemos que emplear esta segunda función, x menos 2. Bueno, pues vamos a continuar porque simplemente ahora le tenemos que dar solución. Nuevamente, ¿qué es lo que tenemos aquí? Recordar, tenemos menos x, por un lado, más, y aquí tenemos, sacamos la constante, y aquí tenemos dx. Bueno, pues ¿cuál es el resultado de esta integral indefinida? Ya sabemos que tenemos x al cuadrado entre 2, y recordar el negativo. Y para esta segunda integral, como tenemos una constante, bueno, pues ya sabemos que tenemos 2 por x. Esto que veis aquí, recordar que estamos con una integral definida. Para esta segunda integral definida, bueno, pues aquí tenemos esta integral indefinida, menos, y aquí tenemos la segunda integral indefinida. ¿Cuál es el resultado de estas integrales indefinidas? Ya sabemos que tenemos x al cuadrado entre 2 por un lado, y aquí para esta segunda integral ya sabemos que tenemos menos 2 por x. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que sustituir estas x por el 2 y luego estas x por 0 y restarlas. Y lo mismo para esta segunda función empleando el 2 y el 3. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya vemos que cuando x es igual a 2 tenemos esta parte de aquí y que cuando x es igual a 0 tenemos esta segunda parte, es decir, 0. Y aquí cuando x es igual a 3 tenemos esta parte de aquí, cuando x es igual a 2 tenemos esta otra parte de aquí. Bueno, pues le damos solución y simplemente luego realizamos la suma y la resta y vamos a obtener el resultado. Aquí tenemos el resultado de esta integral definida. Recordad que estamos con un valor absoluto. Como estamos con un valor absoluto y sabiendo cuál es la definición del valor absoluto, bueno, pues gracias a esto hemos podido formar las integrales definidas, porque ya sabemos que no podemos emplear esta integral definida que va desde 0 hasta 3, porque ya sabemos que toda esta función realmente no está definida para toda x que está dentro de este intervalo cerrado de 0 a 3, porque ya hemos visto que aquí, en 2, la función que está definida en 2 es esta de aquí y no esta de aquí. Es por eso que tenemos que formar estas integrales definidas. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a acabar con el tema de las integrales, donde vamos a ver otra vez el método de sustitución u, pero para las integrales definidas. Hasta la siguiente.